miembro de esta familia Sin Censura, periodista independiente, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Mi querido Ricardo, hay que hablar de estas cosas que no entienden en el panismo. Por eso las critican, porque están muy alejados de esa realidad en la que hay tantos pobres. Pero ya son decenas de países, dice el canciller Marcelo Ebrard, que están respaldando la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen los panistas, criticada por Rusia, criticada por China, pero que ya sabían estos países de qué se iba a hablar y aprobaron los temas como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que ahí está, mi querido Ricardo Sevilla, te la dejo de pechito para que meta gol, maestro. Claro que sí, querido público memorioso, Vicente, un fuerte abrazo. Y en efecto, y es que después de la intervención del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayer, ya sabemos dónde estamos los mexicanos y las mexicanas a mitad de su sexenio. Estamos en una posición tutelar en América Latina, aunque a personajes como Raimundo Rivapalacio les parezca lo contrario. López Obrador pidió que no se maltrate a migrantes y pues bueno, salieron ahí no solamente estos personajes, sino también allá afuera, el director para las Américas de Human Rights, José Miguel Vivanco, aseguró que la semana pasada agentes habían disparado y matado a 2 personas por no haberse detenido en un puesto de control. Según Vivanco, los soldados y agentes de inmigración mexicanos a menudo golpean y extorsionan a los migrantes con total impunidad, pero no ofreció pruebas de sus dichos. Quien sí ofreció pruebas de videos donde han sido golpeados por migrantes fue un colaborador de aquí de Sin Censura, de la familia Sin Censura, que fue el abogado Gutiérrez Pliego, que subió la semana pasada un video donde sí se observa a caravanas, a un grupo de migrantes golpeando a miembros de la Guardia Nacional. Más allá de eso, lo cierto es que en su discurso, el discurso de López Obrador fue totalmente vigoroso y frontal. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia, dijo ayer el presidente mexicano. Y los voceros de la prensa corporativa acusan ya que hay un tufo tropical parecido a François Fukuyama en la narrativa del jefe de Estado mexicano, pero clasistas y racistas como son, les punza en el alma y en el bolsillo sobre todo que López Obrador pondere ayudar a los pobres y no a los ricos. Pero el presidente no se equivoca, Vicente. Uno de los más grandes males de la humanidad es, ¿qué duda cabe?, la corrupción. ¿O qué distraído podría discutir que el fenómeno social más grave, más punitivo del siglo pasado son las venas abiertas de la desigualdad, las venas abiertas de América Latina, como ya saben, quien dijo, uno de los grandes escritores, que no quiere Enrique Krause y su gente. Y bueno, el capitalismo es el que ha dejado este saldo lesivo y su brazo armado, el neoliberalismo. Los mexicanos y las mexicanas, querido público memorioso, al lado de López Obrador, hemos abrazado el tópico que ha acompañado el grito de guerra social de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres. Es un imperativo social, pero sobre todo un imperativo moral, y solo a las cabezas huecas se les ocurriría negarlo. La propuesta de López Obrador es éticamente inapelable. Sí, nadie en su sano juicio, Vicente, podría estar en contra de combatir la pobreza, la desigualdad y la corrupción. De alguna u otra manera les está doliendo que el presidente mexicano haya trasladado las mañaneras a Manhattan y que lo hayan escuchado con puntualidad, pero sus opositores son personajes curtidos en el maniqueísmo ideológico, gente llena de contradicciones, de paja en la cabeza, que todo lo reducen a tiras cómicas y cuyos análisis están en blanco y negro, arriba y abajo, dentro y fuera, buenos y malos,
todo lo pintan de derecha y de izquierda, acusan a López Obrador de ser un radical y ellos califican a los afines a la Cuarta Transformación de reaccionarios. No tienen ideas, carecen de imaginación crítica y de ahí que solo escriban descalificaciones, clichés, nauseabundos lugares comunes, pero López Obrador no hierra. Las élites en México, en América, en todo el mundo han socializado las pérdidas, han privatizado las ganancias y han alentado el saqueo de los recursos naturales y de los bienes del pueblo y de las naciones. Eso no se puede negar, son datos duros. Solo tarados o ladrones como los prianistas podrían negar esa realidad cruda y dura. Y aunque quieran caricaturizar al presidente López Obrador como un tlatoani atrapado en una cosmogonía regional, tras esa reja de una realidad que de acuerdo con ellos ya no existe salvo en la memoria, lo cierto es que tienes razón, y tiene razón la Secretaría de Relaciones Exteriores, datos duros. Aunque Carmen Aristegui diga que Rusia y China se oponen, pues bueno, los datos duros y precisos son que 47 países ya se han sumado al Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar propuesto por López Obrador. Y bueno, pues esta propuesta es imponderable. Consistirá, como ha sido aquí, en crear un fondo para repartir becas y pensiones a las poblaciones más pobres, más necesitadas. Ya lo informó esta mañana el canciller Ebrard, y ahí están datos duros, precisos. Es un plan mundial de fraternidad y bienestar, y es un planteamiento que se ha hecho y se ha escuchado con muchísima atención en el Consejo de Seguridad Nacional, aunque estos zopencos digan lo contrario. Ya lo dijiste, lo acabas de mencionar, Guterres apoya la postura de México contra la desigualdad, y no solo Guterres. ¿Por qué es Guterres? Hay que decirlo. Lo que pasa es que estos tarados no falan portugués direito, y ese es el problema, que son unos imbéciles y no saben ni siquiera quién es Tonio Manuel Guterres de Oliveira, político, ingeniero físico y profesor portugués. Y este hombre ha respondido a la convocatoria de México para debatir sobre la desigualdad y la pobreza en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y es el secretario general y además uno de los políticos más emblemáticos de Portugal. Hay que leer los titulares de la prensa en Europa, en Portugal, y vamos a ver con lo que nos encontramos. Pero como aquí nada más están mirando el ombligo y están leyendo al Universal y a todos los tarados, estos corruptos que escriben en ese pastiche, pues imagínate. Pero hay que ver la prensa de Portugal hoy, y han salido notas muy favorables a propósito de la postura de Guterres y sobre el respaldo que le da al presidente mexicano. Y para mayores estragos estomacales, querido Vicente, Biden, AMLO y Justin Trudeau se reunirán la próxima semana, como dices. Se está pensando tentativamente que sea el 18 de noviembre, y de acuerdo a diferentes agencias, pero no las agencias de aquí, no Bloomberg, no estas cochinadas, sino agencias internacionales están informando. Pues digo, les gusta lo internacional, les gusta lo de allá afuera, les encanta que les informen allá, pues que vayan y vean a las agencias internacionales, y ellos están diciendo que aunque la fecha está todavía por definirse, será el presidente mexicano quien dé los detalles sobre la cumbre, sobre la reunión. Entonces, ¿dónde está esto que dicen, esto que acusan, el desprecio? Son unos tarados, querido público memorioso, y ustedes lo saben. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Dame tu opinión acerca también de esta campañita que me parece una mentada de madre para la comunidad migrante en redes sociales, que dicen que le ofrecían a la gente dinero para ir a aplaudirle a Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen que ofrecían $100, otros $150. Ferriz dice que lo tiene muy confirmado.
80, $100. Eso es faltarle el respeto a las audiencias, eso es faltarle el respeto a la gente. Fueron miles de personas, que los cuenten bien. También hay que decir que varios medios de comunicación en México parecía que escogían las imágenes con menos personas, pero benditas redes sociales, Ricardo Sevilla, que no permitimos que los medios corporativos mientan descaradamente, y si mienten, quedan exhibidos, porque aquí están las imágenes, aquí está también nuestra verdad. Así es, ahí están las imágenes puntuales de estas redes sociales que tanto odian ellos, que tanto repudian, y sin embargo se expresan a través de ellas. Este sujeto, Pedro Ferriz, lo estaba diciendo el amigo Eric de Cidinia, pues bueno, parece una locura, pero el más cuerdo de los tres resulta ser el abuelo, el que veía ovnis, porque así están de distraídos, son unos cabezas huecas, y por supuesto no hay datos duros. Que nos diga este personaje y todos los que están acusando esa grasejada, pues bueno, imágenes, sobres, gente recibiendo ese dinero, y quién lo está dando, quién lo da, por qué lo da, y quiénes son, a quién se lo da. No hay imágenes, no hay fotografías, no hay nombres. Entonces, estos son ocurrencias. Lo cierto es que se están haciendo del baño en los calzones, y perdón por el exabrupto, pero es que ya no tienen de dónde sacar. No hay datos duros, no hay información palpable. Entonces tienen que recurrir a lo que siempre han hecho, al descrédito, a la difamación, pero ahorita sí se están topando con pared, porque antiguamente, durante el régimen priista y panista, pues no existían estas redes sociales, no existían estas opciones informativas, y si existían, apenas iban increciendo, pero ahorita están consolidándose plenamente, y la gente se está informando y está conociendo esas imágenes, esos videos, esos reportes como el que ayer se hacía aquí en Sin Censura, de este personaje al que tú entrevistaste, y que es una persona que vive allá y que dijo algo importantísimo: nosotros queremos que le vaya bien a México. ¿Por qué? Pues porque también estamos pensando en el bienestar de nuestra familia, y también queremos regresar, y no se había podido regresar. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía que huir del país gracias a ese régimen neoliberal que permeaba, y ahorita pues ahí está. El presidente de la República, en las 2 ocasiones que ha ido a Estados Unidos durante su mandato, pues ha sido recibido con algo que nunca Calderón, nunca Peña Nieto, en ningún lugar donde se presentaran iba a ser o fueron recibidos de esa manera, sino abucheos, a jitomatazos, y lo merecían plenamente, justamente por eso. Y esto, pues, por favor, este AMLOFest, ¿quién lo está haciendo? Pues la gente de a pie, la gente que mira con mucho gusto que se está teniendo un gobierno de izquierda, pero más allá de izquierda o derecha, que está privilegiando y atendiendo a lo que dijo que iba a atender, a los más pobres, a los más necesitados. Y eso es lo que está ocurriendo, querido Vicente. Así es. Oye, Ricardo, para despedirnos, por más intentos que hagan desde la prensa o desde las trincheras políticas para echar a pelear al presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, no han entendido que no van a poder. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado, fue preguntado sobre el hipotético caso de que Joe Biden le pida información sobre la reforma eléctrica, y me llamó mucho la atención que el presidente dijera que no le va a costar trabajo explicarle a Biden que no quieren dejar de robar. El presidente lo dijo con todas sus letras. Si me permites, escuchamos al presidente decir que no le va a costar trabajo explicarle al presidente, a su homólogo de Estados Unidos, lo que muchos mexicanos ya sabemos, y cerramos con tu opinión. Vamos a ver y escucharse así. Entonces no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso
y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, o a hacerles recomendaciones, y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho, pero en el caso de que me dijera algo, le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar. Mi querido Ricardo Sevilla, ha sido más chingón la explicación que da el presidente en la mañanera. Sí, y es que fíjate, la pregunta tenía jiribilla porque o tenía jiribilla o la plantearon distraídamente porque el tema no está en la agenda. Y lo que dice López Obrador, pues es puntual, se lo explicaría sin ningún problema, sin ningún trabajo, porque en efecto han robado sexenio tras sexenio. Y la respuesta que da me parece categórica. ¿Qué se hace en estos casos? O se convierte en cómplice el presidente o representa con dignidad al pueblo mexicano. Así lo dijo, o me convierto en cómplice o represento dignamente al pueblo mexicano, y todas estas respuestas pues lo están haciendo, ¿no? Por otro lado, López Obrador no tiene esta mirada perpleja, ni tiene esta mirada de conquistado, que mete la cabeza en el pecho y asienta como lo hizo Calderón, como lo hizo Peña Nieto, como lo hizo Fox, como lo hizo Zedillo, y así, no, él no acepta ese tipo de consejos ni recomendaciones porque no los da a otros gobiernos. Entonces, yo creo que no existirá de planteamiento, no está en la agenda, pero bueno, ya sabemos que si se diera el caso, pues tenemos presidente vigoroso y que exalta y que no se anda con cuentos, que no se anda con eufemismos, y sí, pues no dejan de robar, no dejan de chingar, no dejan de calumniar, no dejan de llevar a cabo sus campañitas lesivas en contra incluso de los medios de comunicación, que estamos haciendo un esfuerzo por informar con datos duros, querido Vicente. Así es, querido Ricardo Sevilla, como siempre es un placer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras independientes? Claro que sí, muchas gracias, público memorioso, querido Vicente. Apóyenme, por favor, en mis cuentas, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, tanto en mi perfil como en mi página, y en Regeneración MX, donde ya regresamos, tenemos programa de lunes a viernes, los datos duros de 4 a 5 y media, hora de la tarde, hora del centro de México, y bueno, en la noche tenemos ahí una parodia, ahí te vamos a invitar después, mi querido Vicente, para que entres ahí al cotorreo, que es Tiempos de Canallas. Ahí estamos también de lunes a viernes, José Manuel Fuentes y su servidor, jugando, haciendo cosas lúdicas, y bueno, estamos ahí de 8 a 9. Un abrazo, querido público memorioso, que tengan un excelente ombligo de semana, como le llaman, y abrazo a la producción y a ti, querido Vicente. Muchas gracias, es Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Hoy